Muchas gracias por aceptar la invitación para estudiar la lección de la escuela sabática con nosotros. Es un privilegio tenerlo. Antes de entrar de lleno en la lección, permítame preguntarle acerca del folleto de la escuela sabática. El folleto es muy importante para la iglesia. Díganos un poco sobre la función del folleto de la escuela sabática en un contexto mundial. Hay un número de maneras de responder, pero yo le daré un bosquejo general. Los adventistas están por todo el mundo. En cada continente, todo grupo étnico, financiero, somos muy diversificados. Pero, ¿qué es lo que nos hace adventistas? No es nacionalidad, no es nuestra raza, se trata de las creencias que compartimos. Es nuestra teología, por así decirlo, nuestras doctrinas, el mensaje de los tres ángeles. Nosotros estamos predicando algo. Alguno puede decir que es Jesús, pero todas las otras denominaciones dirían eso. Los católicos, los bautistas, y eso está bien, pero hay más. Puedo decir que soy adventista del séptimo día solo por las enseñanzas y las doctrinas que esta iglesia enseña. Esa es la única razón por la cual estoy aquí. Sí, es lindo reunirse en comunidad. La iglesia es un lindo ambiente social, pero en verdad, la comunidad judía me aceptaría de vuelta inmediatamente ahora y allí tendría comunidad. Sin embargo, no conozco otra iglesia que esté predicando el mensaje de los tres ángeles, que predica la verdad sobre el santuario. Estas son verdades distintivas que nos hacen quienes somos. Y parte del propósito del folleto de escuela sabática es mantener estas verdades delante de nuestro pueblo, que puedan decir, somos adventistas del séptimo día. Esa es la razón. Acabo de terminar editando un folleto trimestral por Alberto Tim sobre el estado de los muertos y la escatología. ¿En qué otro lugar vamos a encontrar esto? ¿Quién más está enseñando esto? Una vez más, tenemos la comunión, tenemos la amistad. Eso es parte de ello, pero no es por eso que soy adventista. Dios no nos estableció solo para alimentar al hambriento y al pobre. Sí debemos hacer eso, pero son las verdades distintivas que nos identifican. Un amigo mío, un adventista judío, me contó la historia de cómo un amigo le llamó. Esto hace unos 40 años atrás. Su amigo encontró el mensaje adventista y le llamó y dijo, Alan, he encontrado la verdad del universo. Eso tal vez sea un poco melodramático, pero yo de veras le digo que esta mañana, como parte de mi devoción, estuve leyendo el primer capítulo de Patriarcas y Profetas, y la visión, el discernimiento, esto es increíble. ¿Dónde consiguieron ellos esto? No tenemos que entrar en todo eso ahora, pero la amplitud del mensaje, en resumen, lo que nos hace adventistas del séptimo día son las enseñanzas que tenemos. Y el propósito del folleto de escuela sabática es afirmarnos para fortalecer la iglesia mundial en lo que creemos y por qué. Es más, yo recuerdo cerca del tiempo que fui empleado en esta posición. Yo trabajé en la Conferencia General desde 1984 y comencé esta nueva posición en 1999. El pastor Paulsen recién había asumido la presidencia y llamó a un número de personas y en eso
Me llamó y me dijo, Cliff, ¿cuál es tu visión para el folleto de la escuela sabática? Yo le dije, yo quiero darle a la gente el Evangelio en el contexto de la verdad presente. Pude ver una pequeña sonrisa en su rostro, y eso no era fácil de lograr. Así que eso es lo que es la base del Evangelio eterno. Pero el Evangelio eterno, en el contexto del mensaje de los tres ángeles, no todo folleto es distintivamente doctrinal, pero esta premisa siempre debiera ser el trasfondo. Y por eso es importante que tengamos solo un folleto de escuela sabática, porque ha habido otras fuerzas motrices en la iglesia. Es más, algunos han decidido hacer algo propio, pero son pequeños y marginales. Pero el genio del folleto de escuela sabática es que es la misma para la iglesia mundial. Pero eso también causa dificultades para mí al tratar de mantener contentos a todos. Obviamente, eso no se puede lograr. Yo le digo a mis equipos, cuando hacen algo y surgen problemas, solo vuelvan a la Biblia. Manténganse en las escrituras. Así que, en forma general, ese es el propósito del folleto de la escuela sabática. Es un privilegio impresionante tener el folleto, pero usted estaba hablando de la dificultad al tratar de producir un folleto para la Iglesia Mundial. Yo soy profesor en Andrews University y en mis clases hay estudiantes de todos lados del mundo. Es sorprendente. Pensamos diferente, procesamos información diferente. Ahora, cuéntame sobre el proceso. ¿Cómo consigue la iglesia producir un folleto que es usado en todo el mundo? ¿Cómo escoger los temas, los autores? ¿Qué proceso usa usted hasta que el folleto se produzca en todos los lenguajes en los cuales se traduce? Es un proceso sorprendente cómo funciona el proceso. Yo heredé esto hace unos 20 años y esto ha estado sucediendo desde los 1860 o tal vez 1870 cuando Jaime White empezó produciendo algo. De todas maneras, el punto es que después de cada sesión de la conferencia general, al comienzo del próximo año, se reúnen consejeros de distintos departamentos, el departamento de publicidad y nuevas personas que están en la división y entonces comienzan a conversar e intercambiar ideas. Con el folleto de escuela sabática, ellos reúnen las distintas personas y por algunos días quedan reunidos discutiendo el asunto y desglosando lo que debiera de hacerse. Este grupo comprende líderes en las distintas divisiones y a veces el vicepresidente de la conferencia general aparece allí para agraciarnos con su presencia y mostrar su apoyo. Luego escogemos por un periodo de 5 años lo que llamamos una secuencia de búsqueda, lo que esencialmente es la amplitud de los temas y la secuencia en que van a ocurrir esos temas. Entiendo de parte de mis superiores que ellos anualmente quieren 2 libros de la Biblia y 2 temas. Y eso es razonable porque algunas personas solo quieren libros de la Biblia, otros solamente quieren algunos temas. Así que nosotros hacemos 2 libros de la Biblia y 2 temas. Eso suena perfectamente bien, pero hay un problemita y cuando algunos lo escuchan, quedan sorprendidos. Ahora, la sesión de la conferencia general ha sido pospuesta por un año, pero digamos que no se hubiese demorado. En el año 2021, ellos se reunirían y escogerían temas, pero ellos van a escoger temas que se publicarán para el año 2025 al 2030.
En otras palabras, cuando nos reunamos estaremos escogiendo temas que serán publicados 5 años más tarde. Y esa es la naturaleza de este asunto. Bueno, así que nuestro grupo escoge los temas por voto y luego los temas van a ADCOM, que es el comité directivo de la conferencia general. Ellos votan y luego los temas vuelven a mí. Lo bueno es que este no es un proceso rígido. No es que se votó y 7 años más tarde, el tercer trimestre, este es el tema y tiene que usarse. Eso yo no lo podría hacer. La vida no funciona tan predeciblemente. Tengo que cambiar algunas cosas. Algunas personas no cumplen su cometido. Mejor no entro en eso, pero me causa mucha presión. De todas maneras, mi trabajo es encontrar un autor como contigo. Tuvimos un folleto cuyo tema era el libro de Hebreos. Yo mandé un correo electrónico solicitando autores y tu nombre fue sugerido y te escogí a ti. Y eso comienza el proceso. Ahora, generalmente damos a los autores 2 años, pero para algunos 2 años parecen no ser suficiente. Bueno, no voy a entrar en eso. El asunto es que el autor me da un manuscrito, lo ponemos en formato apropiado y luego tenemos un comité mundial de lectores. Este comité fue escogido por ADCOM. Ellos estudian nombres de personas y forman el comité. En fin, nosotros mandamos electrónicamente el manuscrito a este comité mundial de lectores. ¿Cuán grande es este How big is comité? that community? How's big is that? How big is that community? How many people? Oh, es bastante grande, pero Oh, desafortunadamente pocos responden. Después de 6 a 8 semanas, los lectores mandan sus comentarios y notas desde distintas partes del mundo. Luego tenemos un comité interno más pequeño, miembros del comité mayor, y nosotros nos reunimos en la oficina para discutir el manuscrito y votamos para aceptarlo. Los hemos aceptado todos. Entonces, recibo las recomendaciones del comité. No se puede editar por medio de un comité. Yo estoy contento por la contribución de todos y considero cada observación sometida y luego tengo que decidir, ¿es eso bueno o no? Porque a veces hay desacuerdos. Entonces yo edito el manuscrito y yo tengo unos 3 meses para editarlo. Yo soy un editor y como buen editor, tú quieres retener lo más posible lo que escribió el autor. Pero hay ocasiones en que pienso, yo creo que podría escribir esto un poco mejor. Creo que diría eso un poco diferente, pero no lo hago. Yo me pregunto, ¿fluye bien la lectura? ¿Es lógico? ¿Va al punto? Hay pocos requerimientos mínimos que debemos cumplir, pero créame, si hace falta, descarto todo o algunas porciones y lo vuelvo a producir. Yo a veces no lo quiero hacer. No me pagan suficiente para hacerlo, pero me incumbe a mí. A veces digo, amigos, usted no tiene idea de cuán calmante es tener un trabajo en el cual tus errores están producidos en 127 lenguajes. Eso es lo más relajante que hay. De todas maneras, luego tenemos lo que se llama el comité de segunda lectura. Es un comité más pequeño y básicamente, en muchos sentidos, para mí es el comité más importante porque esta es la gente que lo ve antes de empezar a reproducirse la edición y trabajamos con el Instituto de Investigación Bíblica. Obviamente, sabes lo que es
pero tal vez no todos conocen del Instituto de Investigación Bíblica. El BRI es una especie de teólogos agentes de la Inquisición de la Conferencia General, por así decirlo, pero es muy importante para mí y yo había trabajado con BRI en esto ahora durante 20 años. Y les digo, miren, estoy contando con ustedes. Después de que yo termine de editarlo, estoy asumiendo que uno de ustedes lo va a leer después de mí. Yo asumo la responsabilidad, pero incluso con el BRI, a lo largo de los años, algunas cosas se han escapado. Pero al final, quiero que la BRI lea después que yo porque es un comité más pequeño. Ellos lo leen, hacen sus sugerencias y luego vuelvo a editarlo. Nuevamente miro las sugerencias y luego lo formateamos, copiamos y después, mayormente, mi responsabilidad y la responsabilidad de la conferencia general termina. Entonces, la copia es enviada a todas las divisiones adventistas alrededor del mundo. Y la póliza dice que es responsabilidad de las divisiones. Ellos reciben el manuscrito, lo traducen, imprimen y lo distribuyen y así sucesivamente. Y más o menos descubrimos que ese proceso toma 5 años. Así que cuando te di tu asignación, sería unos 5 años desde el momento en que tienes la asignación hasta el momento en que es publicada y a veces la gente se asombra. Esto es increíble. ¿Recuerdas la última vez que tuvimos el folleto sobre unidad? Oh, sí, sí, sí. Pues la semana del primer sábado en que comenzó fue la semana en que el concilio anual en Battle Creek comenzó. Nadie nos creería eso y en realidad hay una historia larga, divertida sobre eso en la cual ni siquiera voy a entrar. No hay necesidad, pero se planeó con años de anticipación y luego, ¡boom!, encajó perfectamente. En algunos casos, las fechas planeadas han coincidido bien, pero esa es la esencia del proceso y de alguna manera, por la gracia de Dios, cada trimestre nos las arreglamos para completarlo y el campo mundial lo recibe. Como estábamos diciendo antes, la Iglesia Adventista es una organización increíble. Es que es simplemente increíble cómo funciona esto. Y es muy humillante para mí poder estar sentado en el patio en una iglesia en el Congo y allí ver a la gente estudiando al lado de la escuela, afuera en el clima cálido, lo cual podría ser un apartamento en Tokio, y todas esas personas estudian el folleto de escuela sabática. A donde quiera que vaya, se ve esto y es bastante humillante lo que Dios ha logrado. Es sorprendente que es increíble pensar en lo que está sucediendo como una carrera de relevos, porque la primera gente que creo que llega a estudiar los folletos de todos los sábados por la mañana es probablemente la gente en Australia, y luego cada hora durante el día por 24 horas es increíble, es solo parte de la iglesia adventista. Yo creo que es movimiento profético para el tiempo del fin. A menudo he dicho, mira, ¿sabes? Que no voy a entrar en detalles de cómo me convertí en adventista, pero fue lo más difícil en el mundo para mí convertirme en adventista del séptimo día. Fue una decisión totalmente en contra de todo lo que en mi naturaleza de judío secular de Miami Beach, unirme a una iglesia protestante conservadora. Pero una vez que me convertí en adventista, es lo más fácil para mí permanecer porque si no vas a renunciar el sábado, entonces prácticamente eliminas 99% de sus opciones. Y del 1% que resta,
Si usted va a creer que el viejo tío Louis está en un agujero en el suelo ardiendo en el infierno y la querida tía Sally está en el cielo mirándote, con eso eliminas 99% del 1%. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué hay más? Es cosa increíble. Quiero hacerle una pregunta más antes de que entremos en el estudio de la lección. También usted escribió un gran número de libros. Me encantó su libro titulado Bautizando al Diablo y muchos otros. El remanente es otro que he leído. Tú y otras 3 personas han leído mis libros, pero puedes seguir adelante. Así que, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Estás escribiendo un libro? Bueno, sabes que es tan jocoso. Nunca he hecho esto antes en mi trabajo. Acabo de escribir un libro sobre la resurrección de Jesús. La evidencia para ello es seguro, que creemos que no es un problema, pero cuando realmente lo miras y miras en los argumentos en su contra, es como, wow, wow. Yo someto en el libro que se le dio la evidencia histórica incluso a los ateos. Aún personas que rechazan la resurrección de Jesús se ven obligados a admitir que históricamente no hay duda de que Jesús de Nazaret fue crucificado. Por los romanos, sin duda, después de su crucifixión, muchas personas creen que vieron a Jesús resucitado y en algún momento después de un ferviente oponente del Evangelio, Saulo de Tarso se convirtió en un creyente en Jesús. Eso es todo. Casi no sé de nadie que lo rechazaría. Pero luego, cuando tratan de explicarlo, tienen alucinaciones que fue una conspiración. Pero cuando lo exploro, es como, wow. Cuando terminas es muy reafirmante para la fe y fue tan divertido porque nunca hice esto el día que lo hice, lo entregué y nunca lo había hecho antes. Pero esa tarde comencé otro libro. ¿Sabes? Que he estado contando durante décadas mi historia de conversión. Es increíble cómo me convertí en creyente, convirtiéndome en un nuevo cristiano de Gainesville, Florida. Pero después la gente ha querido saber cómo me convertí en adventista, cómo llegué a la conferencia general y todo eso. Sabes que tengo 64 años de edad, pero no soy anciano, aunque estoy en el otro extremo de las cosas. Así que decidí contar esa historia y solo las lecciones espirituales, las cosas espirituales que aprendí cuando me uní a la iglesia. Yo me uní a la iglesia cuando estaba en su apogeo la controversia de Desmond Ford. Quiero decirles que escuché el nombre Desmond casi antes de escuchar a Elena de White. Espere un momento. Usted estudió en CUC, ¿verdad? Yo nunca estudié en un colegio adventista. Solo pasé un semestre en un colegio adventista y renuncié. Fue todo, porque todas esas cosas. Pero es muy complicado. Y sin embargo, me di cuenta de muchas maneras esos chicos me enseñaron el Evangelio, pero yo sabía que ayudé a destruir a algunos de estos chicos involuntariamente, pero me las arreglé para volver a pedirles disculpas. No todo fue perfecto allí en el colegio. Uno de los profesores que dejó el adventismo escribió un libro atacando a la iglesia adventista y yo decía, este hombre realmente estaba distorsionado. Él es preterista, un maestro del Antiguo Testamento en una universidad adventista que es un preterista. No puede ser. No se puede tener eso, pero de todos modos, sea lo que fuere, cuando pensé en un título para el libro, estaba pensando en un álbum de música de este grupo, el Grateful Dead. Tienen un canto llamado ¿Qué viaje largo extraño ha sido? Estoy tentado a usar ese título.
pero falta ver si me van a permitir hacerlo. Pero yo solo comencé a escribirlo hace una semana. Cuando estoy realmente solo, estoy orando: Señor, no voy a hablar mal de otros. No pretendo revelarlo todo. Lo que quiero es comunicar en todos los sentidos verdades que puedan afirmar nuestras creencias. ¿Sabe? Cuando me convertí por primera vez en adventista, no tenía ningún interés en los adventistas, por decirlo. Quería alcanzar al mundo, pero los adventistas me alcanzaron a mí. Sin embargo, de alguna manera, temprano, muy temprano en mi experiencia, tuve esta pasión y estaba un poco sorprendido cuando unimos a la iglesia de lo poco que sabía el adventista promedio acerca de lo que creía, que me voló la mente. Y el asunto es que recuerdo, y esto podría sonar arrogante, no era mi intención decirlo de esa manera, pero yo solía pensar: oh, si tan solo pudiera darme cada adventista del séptimo día recién bautizado. Solo dámelos por 6 meses. Solo permítanme tenerlos por 6 meses y los estableceré en el mensaje. Los estableceré en el evangelio. Mira, yo sé que hay 10,000 otras personas que lo podían hacer mejor que yo, pero estoy diciendo que yo tenía esa pasión, esa carga. Por supuesto que eso no es factible, pero ¿qué sucedió? Me he convertido en el editor del folleto de escuela sabática. Así que recibiste lo que pediste. Esto es lo más cerca humanamente posible que uno puede llegar a lograr eso. Pero verdaderamente surgió de un amor y una preocupación. Pensé: este mensaje tan hermoso. Saben, acepté el mensaje y le digo a la gente que yo fui una tabula rasa. Yo conocí a un adventista cuando estaba creciendo y él fumaba marihuana conmigo. Era el único adventista que conocía. En serio, ese era el único adventista que conocía. ¿Sabes? La primera frase que escuché de un adventista no fue: oye Cliff, ¿quieres estudiar el evangelio? Oye Cliff, ¿quieres escuchar el mensaje de los 3 ángeles? De lo contrario, era: oye Cliff, ¿quieres endrogarte? Pero después de eso era una tabula rasa, y mi tabula estaba de veras rasa. No conocía nada, así que estaba completamente abierto para la verdad del universo. Y luego me uní a la iglesia y parecía que la gente no tenía idea, especialmente sobre el santuario. Como dije, fui renacido en 1979 y me tomó como 6 meses más tarde llegar a ser adventista. Así que me integré a la iglesia en 1980. Este era el momento cumbre del asunto de Desmond Ford. Pero, ¿saben? El Señor usó esa controversia para ayudarme a estar fundado en la doctrina del santuario. Me obligó a estudiar sobre 1844, el santuario, y yo no sé, no tenemos que entrar en esta ahora, pero la evidencia existe de 2 departamentos literales en el cielo. Pero eso no es el asunto principal. El asunto es la función de los compartimentos del santuario. Pero en Daniel 7 tenemos tronos en secuencia. ¿Qué hacemos con eso? De todas maneras, yo fui forzado al principio, pero tenía una pasión por alcanzar y fortalecer a nuestra gente. Y bueno, para bien o para mal, terminé siendo el editor del folleto de escuela sabática. He estado alrededor de la conferencia general suficiente como para saber que si el tiempo durara, yo saldré de aquí. Seré olvidado como todos los otros que pasaron por aquí antes de mí, gente de rango cuyos nombres ya yo ni recuerdo. ¿Cuántos vicepresidentes de la conferencia general he visto venir e irse? Y no recuerdo la mitad de ellos. Bueno, esto es admirable. Muchas gracias. Vamos ahora al estudio de la lección. La lección trata de lenguajes y Jesús vino cuando se cumplió el tiempo, dice en Gálatas 4. Y este cumplimiento del tiempo tiene que ver con que todo el mundo hablaba en un lenguaje, el griego. Es asombroso que la mayoría de los autores de la Biblia son judíos que hablaron el griego. Eso nos presenta un dilema muy interesante hoy día. Yo estaba en el avión el otro día
y la persona al lado mío estaba leyendo su Biblia en griego. Y le pregunté, ¿entiendes lo que estás leyendo? Porque yo soy profesor de griego. Y él respondió, oh, sí, sí, estoy aprendiendo a leerlo. Y yo le pregunté, ¿y por qué estás haciendo eso? Y él respondió, porque quiero entender mejor la Biblia. La pregunta que tengo es, ¿cree usted que Jesús quería que sus discípulos aprendieran el hebreo? Ellos probablemente leían arameo y tal vez hablaban griego. ¿Qué crees de eso? ¿Por qué crees que es importante leer los lenguajes originales de la Biblia? Sabes, es jocoso que tuve este diálogo con alguien el otro día. Si hablas de 2 o 3 idiomas, lenguajes me sorprenden. Me encanta el libro de Deuteronomios. Es más, escribí un libro sobre este libro. Y allí tú encuentras el hebreo más limpio y gramaticalmente dulce. ¿Tú lees el hebreo? Sí, lo puedo leer. Y pareciera que cantara de belleza. Y yo pensando, aquí está este lenguaje semítico antiguo, en su cultura antigua, lejos de nosotros en el tiempo y en lugar. Pero lo puedo leer fluidamente en el hebreo y entender lo que dice. Y luego que leo en inglés y es sorprendente cuán preciso está traducido. Sabe, eso es un milagro. Sabes que los lenguajes son medio confusos. Nadie los entiende. ¿Sabes? Es interesante. El otro día estaba leyendo algo en Eclesiastés en hebreo y llegué a este hermoso pasaje poético cuya belleza se pierde al leer en inglés. Pero en el hebreo está lleno de matices dulces y ricos. Estuve en una conversación del teléfono con Elías de Susa y quería hacerle una pregunta teológica sobre el folleto. Así que lo llamé y le dije, Elías, mira esto, léelo. Y él lo leyó en un hebreo hermoso, con ritmo poético, ritmo que se pierde completamente en la traducción al inglés. Así que, sin dudas, existen ventajas en poder leer los lenguajes originales, particularmente cuando entramos en poesía hebrea, cuando lees Isaías, los intercambios de palabras. Un ejemplo por el otro lado, nunca olvido cuando por primera vez Israel antigua pecó con el becerro de oro. Y está ese versículo famoso en Éxodo 32:32, en donde Moisés le dice al Señor, perdónales sus pecados, y si no, ráeme de los libros de la vida. Así que, usualmente se traduce, perdona sus pecados, pero ¿recuerdas cuál es el verbo en hebreo? Creo que es nasá. Este es el verbo de llevar o cargar. El Cordero Santo del santuario cargará las iniquidades. Así que aquí está Moisés diciendo al Señor, perdona, pero nasá, cárgalos, cárgalos. Así que aquí está un pasaje que justificaría 5 años de estudio del hebreo. No hay duda del valor y la conexión allí de Nasá entre Deuteronomio 32 e Isaías 53, en donde el siervo del Señor carga nuestros pecados. Sí, sí, Nasá. Y también creo Sabal. 2 palabras hebreas distintas, pero creo que Nasá es un término sacro, una expresión del santuario. Pero habiendo dicho todo eso, no todos tienen la oportunidad de ir a las regiones bíblicas. No todos tienen el don para ello. Me he encontrado con personas que desean aprender el hebreo. Yo estudié un poco el hebreo, lo cual entiendo en el libro de Juan y otros. Pero yo les digo, si usted desea estudiar hebreo,
A menos que tengas un don impresionante, va a requerir increíble esfuerzo. Bill Shy fue uno de mis compañeros en la conferencia general y cuando estudiaba hebreo, Bill me ayudaba. Me ayudó con el egipcio también. Pero recuerdo que él dijo algo relacionado con el estudio de estos paradigmas y dijo, requiere fuerza bruta. Tienes que sentarte y memorizar, y yo no sé de otro lenguaje más demandante. He estudiado varios lenguajes y sé que toma mucho trabajo. Si estás dispuesto a hacerlo, entonces adelante. Pero es sorprendente que usted puede conocer al Señor, puede conocer la salvación y puede conocer las cosas que necesita saber en su propio idioma. Y creo que eso es lo importante. Así que, en cierto sentido, la Biblia es hermosa y entendible en cualquier lenguaje. Pero si usted conoce los lenguajes originales, será aún más hermoso, más profundo, más significativo. Es impresionante. Sí, pero la mayoría de personas no van a aprender estos lenguajes y el Señor conoce eso. Imagino que la mayoría de personas que serán salvas al final no conocerán el hebreo o griego, coinate, o arameo bíblico, o no leerán la Septuaginta, pero definitivamente hay ventajas. Al leer la lección para esta semana, los autores mencionan varias palabras. Mencionan shalom, mencionan hesed. Hesed es una palabra hermosa y sorprendente. Ellos mencionan Nasá de Éxodo 32, el cual es sorprendente, significando Dios carga nuestros pecados. ¿Hay alguna otra palabra que viene a tu mente? ¿Esas palabras de gran interés? Bueno, ¿qué tal? Creo que hay tres palabras para la palabra pecado. Pesha, que significa rebelión. Hatá, que es un paralelo con amartilla, que significa fallar el blanco. Si bien recuerdo, avón, que representa iniquidad. Si recuerdo bien, la raíz de esta palabra es torcido o pervertido. Creo que esa es la palabra. No estaba preparado para esta pregunta, pero si estoy en lo correcto, lo traducimos como iniquidad. Y si consideramos las tres palabras, pesha, rebelión deliberada, aunque es fascinante también en Levítico 16, en el día de Yom Kippur, Dios la purifica por su peshaim. Peshaim. Sí, sí, ese es el pecado que es perdonado. Eso es lo que es purificado. Así que tienes peshaim, rebelión deliberada, hatá, fallar del blanco, y avon, algo torcido. Pienso que esas son algunas maneras en que el lenguaje original es más rico. Baraj, del verbo crear. Solo Dios puede hacer baraj. Solo Dios puede crear. Así que definitivamente hay lugares en donde el lenguaje original tiene matices diferentes, pero hoy día, con esos programas de computadora sorprendentes, solo tienes que apretar un botón. Yo recuerdo en el pasado, yo con mi BDB, intentando encontrar la raíz de una palabra y buscaba de un lado para otro, buscando e indagando, podía pasar media hora tratando de encontrar la raíz de una palabra. Y ahora solo aprietas un botoncito y allí aparece. En cierto sentido, eso es bueno. Pero me pregunto si la gente ha perdido algo con estos avances. Creo que el mero hecho de luchar por alcanzar algo te hace valorarlo más.
El mismo proceso de búsqueda nos enseña bastante. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que aprendí sobre la paradoja hebrea y particularmente los verbos irregulares consultando mi BDB gigantesco investigando. Así que el punto es que con la tecnología de hoy tienes a tu disposición muchas herramientas que te ayuden con lenguajes originales. A veces la gente no entiende la palabra Talmud y luchan con el término morir, tú morirás, o estaban muriendo. A veces un poco de conocimiento puede ser algo peligroso. Sin dudas, hay ventajas, pero no todos tienen esas herramientas. Sin embargo, si todo lo que tienes es la versión Reina Valera, y si eso es todo lo que tú puedes leer, puedes desarrollar una relación con Dios y conocer al Señor a través de lo que está escrito allí. Sí, ¿sabes? Los autores hablaron de Hesed, una palabra hermosa. Recuerdo en 2 de Timoteo 2:13, la cual es probablemente mi cita bíblica favorita, que dice, si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Eso es lo que Hesed significa. Dios es fiel, nos ama constantemente. Y yo creo que cuando llegamos al cielo, la gente nos preguntará, ¿y cómo llegaste aquí? Y podremos contestar, yo creo que llegué hasta aquí porque Dios no se rindió. Él permaneció fiel. Sí, sí, ese es el meollo del asunto. Si fuera por nosotros, no llegaríamos. A veces la gente lucha con su aseguranza de salvación. Por más malo que yo sea, si miro a la cruz y pienso que ese fue Dios muriendo en la cruz, como sea que lo entiendas, el Creador, lo que sea. ¿Qué has hecho? Le pregunto a algunas personas. ¿Qué has hecho tan malo que la muerte del Creador no pueda cubrirte? ¿Te sientes indigno? ¿Sabes qué? Tú eres indigno. Ese es el punto. En la parábola del publicano y el pecador, dijo, Señor, ten piedad de mí. Él sabía que era pecador. Por eso, entiendo la tendencia de ser legalista y supongo que todos tenemos esa tendencia. Tengo un sermón sobre el ladrón en la cruz, la cual no he predicado en mucho tiempo. Pero le digo a las personas, si yo no soy salvo, Jesús me ha salvado. Si tú lo puedes hacer por tu cuenta, eres mejor que yo. Pero si yo no soy salvo a través de lo que Jesús hizo por el ladrón en la cruz, exactamente eso. Gracia, la gracia inmerecida. Aquí tenemos a un tipo que era sin duda defectuoso. Estaba calumniando a Jesús. Y cuando él pidió, acuérdate de mí. Y si Jesús le hubiera contestado, pues no debiste haberme calumniado, no debiste haber sido ladrón. Elena G. de White dice que el ladrón sofocó la convicción lanzándose al pecado. Aquí teníamos a un tipo defectuoso que no tenía absolutamente nada que ofrecer. Y Jesús no mencionó su pasado, no citó las escrituras, no recitó los mandamientos, solo miró a este hombre que tenía absolutamente nada que ofrecer y le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. Ese es mi paradigma. Si no tengo eso, estoy perdido. Y no necesitas conocer el griego para eso. Pero sí, Hesed es una palabra famosa. También hemos escuchado la palabra Hasidim. Estos hasidios eran fanáticos.
they're fanatical, some of those guys. Yeah. Oh yeah, there Well, is. thank you. Sure. So there is another question, and this is Tengo going to otra be pregunta para usted towards the mientras end nos of our acercamos al time final together. de But nuestra conversación, the y importance of es la context. importancia del Oh, contexto. yeah. And Cliff, I have had a Yo concern he tenido that preocupaciones con sometimes I predicadores see our usando Christians pasajes de going escritura totalmente fuera de contexto. using ¿Cuál es su passages opinión? completely ignoring the context. Yeah. What are your thoughts as we study the Bible, the importance of context? Well, I think too, Tú and you've conoces probably de mentioned this esto 100 times aún more mejor than que I yo. do. There's a big Hay una difference between diferencia entre homiletics and homilética exegesis. y exégesis. And well, I heard a story one time. I heard Escuché un relato de una where mujer some woman left, some man had an que affair with abandonó a his su wife, and he esposo left the wife or the husband, and then the y text, luego usó they como use the text, I'll put justificación el enmity texto between you and the bíblico woman. que You know, dice, I don't pondré want enmity. enemistad And entre the ti woman y la was mujer. quoting that, Y la mujer which estaba now that's citando esa totally escritura. outrageous. Eso es But completamente sometimes I think, indignante. for example, A that veces verse where pienso, por ejemplo, Paul says, ese I die versículo daily. donde Pablo dice, Now, muero people diariamente. love, Y a las daily personas surrender les to gusta Jesus decir, and so on. yo Well, me rindo a my Jesús understanding, isn't that constantemente. just an idiom? Pero mi He's entendimiento daily in es que danger. ese es He's una danger from frase shipwreck, from idiomática. animals, from Él está wild beasts, diciendo and que so su on. vida está So en peligro technically, diariamente. when Así you que use técnicamente, that, you cuando really usas ese put that, texto you de esa are manera, kind of pulling estás that out of context, aplicándolo but fuera de you're contexto. making a valid, I Creo think, que tu observación es válido theological point, but teológicamente. technically, so I think there's some things Hay like that, and situaciones there's just como la que mencioné y hay otras dishonesty, que son dishonesty in deshonestidad the use descarada of the en el text. uso But del there texto. is a problem if a Si un pastor pastor pulls a usa un text out of texto fuera de context, contexto, and then somebody goes home later, and maybe the point aun is si el good, sermón y and el maybe the mensaje haya sermon sido is good, bueno, el and oyente then puede somebody goes volver a su home casa y and cuando estudia el curiously texto look at it encuentra el again and error think, y se wow, this pierde el doesn't valor del even sermón. fit, and it could ruin everything. I've even at times seen, I've at times I've He seen presenciado some algunos revelations seminarios de Apocalipsis where en some of the donde stuff un poco de la información and all estaba of the incorrecto and even though y it'd be such good solid stuff, they could todo lo take que requería one thing para that could be dañarlo off, sería una and then cosa every pequeña fuera de 98% of it could contexto. be solid. Podría ser un That's seminario dangerous. estupendo, And then pero con somebody could go back and presentar look up una cosa and fuera de maybe even contexto, aunque relatively fuera algo small pequeño, thing, un and oyente then see podría it volver passed a su along, casa a and therefore estudiar they try to y throw it all encontrar away. que ese So punto es yeah, I incorrecto obviously y es pastors need tentado to be careful. a Well, we rechazar all need to be todo careful. el So our resto Bible del study guide, seminario. we're Obviamente, los constantly, pastores and y every now and todos then we have necesitamos ser translators. cuidadosos. See, after it's funny, I got my committees, Con el and I folleto got de la escuela PRI, sabática, but we got estamos some constantemente very cuidándonos. well A veces translators tenemos are very traductores que son nitpicky. muy In meticulosos. fact, we were talking Estuve to some hablando con gentlemen some alguien day in en mi office, oficina and y a so I used veces to be a esto royal puede ser pain. difícil. But Y I yo said, les hey, digo, look, miren, listen seamos to your llevaderos con esto every porque now and then de they vez en find something. cuando Every encuentran now and then, algún and I'd error rather y catch prefiero that than when corregirlo it's in ahora que 128 cuando esté languages. traducido en And sometimes they say, 128 this lenguajes. verse doesn't Y a quite veces work. dicen, And este if I'm not versículo no convinced the está verse will work, funcionando. I don't Y want to si use it. yo no I don't estoy want to. We don't convencido que need el to do that with versículo the va a text. funcionar, no lo We quiero don't usar. need to do that. There's No enough necesitamos to this citar fuera de biblical contexto evidence con for nuestro it. mensaje. We don't Hay have to suficiente resort evidencia to bíblica. that kind of No stuff tenemos to que recurrir teach a the citas message. fuera de contexto. So I have a question for you. When you study your Bible Así every que, morning or cuando estudias tu Biblia, anytime that you ¿qué study, herramientas what utilizas? tools La do you lección use? This is menciona somebody asking herramientas. about ¿Qué tools. What herramientas tool do you utiliza use to usted en su Well, study the estudio? Bible? Yo I utilizo pretty mi much live iPad. off my iPad, Mhm. and most of my morning, I'm in it for Yo the disfruto la experience. experiencia. I just, Estudio el I'm sitting, folleto y I'm la studying the Biblia. Bible and the quarterly all day, doctrine in the morning.
En las mañanas yo quiero estudiar mi Biblia y acercarme a Dios. Yo leo el Nuevo Testamento en el hebreo. Si no entiendo algo, lo leo en hebreo y luego voy al griego. El otro día leí donde Pablo dice en Corintios, no vine a ustedes en el poder o sabiduría de los hombres, mas en el poder de Dios. Y miré por la ventana a la hierba y estoy gritando, oh, con toda la sabiduría de los hombres en el mundo, no pueden crear una brisma de hierba. No conocen qué es vida, no conocen el poder de Dios y todo alrededor veo el poder absoluto de Dios. Fue una linda experiencia. Dije, wow, el poder de Dios, en contraste con la sabiduría del hombre. No saben qué es vida. Y los hombres nos dicen que todo esto evolucionó por el azar. También tengo aquí mi concordancia. Okay. Y también tengo un aplicativo genial. Se llama la Biblia Hebrea. Es el Antiguo Testamento y es hermoso porque este anciano judío en Jerusalén lee toda la Biblia. Escucha parte de la lectura. David was old in years. Lo yihamlo, and there was no heat to him. And sometimes it's beautiful. Es hermoso solo escucharle leerlo. Así que generalmente en las mañanas yo no hago ningún estudio pesado. Solo quiero tener esa experiencia con Dios, pero la concordancia es una herramienta fantástica. I have BDB on here, and I can click it and get BDB and on my computer, but it's a while back. I forgot what there was a while back. Recuerdo hace un tiempo que recogí mi BDB y fue una magnífica experiencia. Me trajo lindas memorias y fue lindo. Yo extraño eso. Tenías que esforzarte, tenías que pensar, tenías que estudiar los diferentes verbos, pero ahora solo aprietas un botón y ya. Sin embargo, he encontrado algunas cosas aquí que creo que están equivocadas en el programa electrónico. Creo que lo han corregido. Bueno, estamos bendecidos porque como adventistas podemos usar el diccionario bíblico, tenemos el comentario bíblico, así que hay tantos recursos. En las redes puedes también encontrar buenas herramientas. También hay cosas que no son buenas, pero necesitamos distinguirlos. Bueno, Cliff, de veras ha sido una bendición. Pues yo estoy contento de finalmente poder sentarme a conversar contigo. Tú nos escribiste un folleto estupendo sobre el libro de Hebreos. Ustedes eruditos a veces son demasiado profundos en su análisis. Yo a veces solo puedo decir,
Estos I haven't eruditos really saben lo que están haciendo, forward to. We pero haven't had one in a hace long tiempo time que on no the. hacemos Yes, algo well, it's a sobre blessing. This Hebreos. was a blessing to Bueno, write it. espero que nuestra And yeah, contribución haya so I sido hope it una was a blessing to you bendición too. para la iglesia. Hey, thank you for Gracias all your por su time. tiempo. Good. And Le I hope that you deseo have un bendecido a día wonderful y day un and a wonderful maravilloso Sunday. sábado. Yep, it's coming up. Estaremos So en take care, contacto. Felix. We'll be in touch. Adiós. Yes, thank you. Sure. Bye bye.